A mí me sacó de balance la pregunta. Me sorprende mucho, me hizo titubear y le pregunté por qué la razón de su pregunta. Entonces me explica que estaba viendo un programa así tipo talk show, tipo Cristina, con paneles invitados, y en el panel había unas mujeres muy guapas, muy buenas, usando sus términos, y que al final del programa se reveló que en realidad esas mujeres eran transgénero, ¿no? Bueno, habían nacido hombres, ¿no? Entonces esto le generó una angustia intensa a Damián, y él quería que yo le explicara de alguna forma si esta atracción y deseo que había sentido por estas mujeres transgénero pues era un indicador de su homosexualidad ahí latente, incipiente. Lo único que se me ocurrió responderle en ese momento es: pues mira, lo único que te puedo decir es que a los hombres nos han enseñado que nos guste lo femenino, y lo que él había visto en la tele en realidad eran personas femeninas. Entonces pues no eran propiamente hombres, ¿no? Sino personas femeninas, y que eso generaba una atracción en los varones heterosexuales, no con esos términos, ¿no? No sé si en qué medida respondí su pregunta, pero por lo menos se notó un bajón en su angustia y en su ansiedad, y también se fue un poco más tranquilo. Otra anécdota es durante una ponencia en el congreso, en el tercer congreso de la Asociación Mexicana de Estudios de Género de los Hombres. Iba a empezar a exponer un médico su ponencia, pero antes de cualquier cosa, lo primero que nos dice al auditorio es: yo solo les quiero decir que no soy gay, soy heterosexual, ¿no? Entonces pues esto sacude un poco el flujo con el que había venido funcionando el congreso. La gente empezó ahí a cuchichear, como de que, y eso como para qué lo aclaraste, no se lo dijeron, pero pues yo escuchaba acá las voces de las personas que tenía al lado. Entonces yo me empecé a hacer varias preguntas de por qué era tan importante para este expositor habernos dicho esto, ¿no? Me empecé a hacer varias preguntas. ¿Acaso revelar su orientación le permitía distinguirse entre los asistentes? Pues un espacio donde había mucha participación de la comunidad homosexual, o estaba dejando claro que era heterosexual porque le había gustado a una de las asistentes y estaba interpelando a su heterosexualidad, o en su cabeza su atractivo era tal que era necesario repeler cualquier deseo generado por los homosexuales presentes. Él era algo obvio que no quería ser visto como homosexual, y era urgente para él dejarlo manifiesto. El micrófono le ayudó a dejárnoslo claro. Ahora, estas dos anécdotas reflejan lo angustiante que puede ser para la mayoría de los varones sentirse atraídos por otros hombres. Yo creo que si algunos de ustedes varones les han preguntado: oye, ¿te parece guapo Brad Pitt? Pues titubeas y no sabes si decir que sí o que no, o los ojos nomás, pero lo demás no me gusta, ¿no? Para algunos teóricos de la constitución del género, el eje fundamental que guía la identidad del varón es precisamente la heterosexualidad. Es un elemento social, bueno, la homosexualidad es un elemento social que amenaza la heterosexualidad de una manera profunda, ¿no? No hay nada más subversivo para el status quo o para el régimen de género la presencia de la homosexualidad en la vida cotidiana. Junto con las mujeres, aquellos que se identifican como parte de las minorías sexuales, como aquellos que integran el movimiento LGBTI, bueno, y las siglas que me queden pendientes, han sido considerados como parte de los otros, ¿no? De los que uno se intenta deslindar. Uno se intenta deslindar como varón heterosexual. Para los discursos que imponen la heterosexualidad como norma, la homosexualidad no solo subvierte las normas que regulan las relaciones entre los sexos, además desafía las instituciones que son consideradas los principales dispositivos que rigen la división de la humanidad en dos sexos: la familia nuclear tradicional y el matrimonio. En el caso de los hombres, la homosexualidad desafía las premisas fundamentales de cómo debe ser un hombre.
Por todo esto es que la heteronormatividad se considera no solo regula las prácticas sexuales, el deseo, la atracción entre las personas, sino que regulan y abarcan todo aquello que se considera una forma normal de vivir. Es necesario erradicar la homofobia, ese sería el sentido de mi ponencia. Pero es dañina no solo por las implicaciones que tiene en los diferentes tipos de violencia que ejercen hombres y mujeres contra quien no se apegan a la heteronormatividad, que es la parte más grave de la homofobia, ¿no? Porque rompe con la convivencia armónica y viola derechos humanos. Pero también la homofobia tiene efectos a nivel personal para las mismas personas que consideran la homosexualidad un tipo de desviación o pecado. Estos efectos impactan en diferentes ámbitos de la vida de los mismos sujetos homofóbicos, pero no solo para aquellos que se asumen como homofóbicos y hacen una expresión abierta de su rechazo a la homosexualidad, sino que aquellas personas que sin practicar abiertamente la violencia hacia ese sector se descubren a sí mismas con residuos de pensamientos heterosexistas. Esto para infortunio del movimiento gay y lésbico, ¿no? Porque este tipo de homofobia encubierta o no consciente predomina y pasa desapercibida para la mayoría de la población que no se asume como homofóbica. En esta reflexión me voy a remitir específicamente a dos ámbitos que son limitados por la homofobia en la vida de los varones. Por un lado, las cuestiones de salud, el cuidado de la salud, la atención de uno mismo hacia su cuerpo, y por otro lado la dimensión erótica emocional de los varones heterosexuales. La homofobia le es necesaria a la heterosexualidad. La heterosexualidad le es necesaria al patriarcado o machismo, como le quieren llamar, y el patriarcado le es necesario a los varones para sostener su control y dominio social. Sin embargo, hay un precio que pagar por este dominio que ejercemos los varones, que cumplimos con la masculinidad tradicional o hegemónica. Michael Kimmel ha teorizado sobre la homofobia como una forma de constituir lo masculino y lo desarrolla de la siguiente manera, lo cito: la homofobia es un principio organizador de nuestra definición cultural de virilidad. La homofobia es el miedo a que nos desenmascaren, nos castren, nos revelen a nosotros mismos y al mundo que no alcanzamos el estándar, que no somos verdaderos hombres. Tenemos temor de permitir que otros hombres vean ese miedo. Esto nos hace avergonzarnos, porque su reconocimiento a nosotros mismos es una prueba de que no somos tan varoniles como lo pretendemos ser. Nuestro miedo es el miedo a la humillación, tenemos miedo de estar asustados, y este miedo nos presiona a ejecutar todo tipo de conductas y actitudes exageradamente masculinas, para asegurarnos de que nadie pueda hacerse una idea errónea de nosotros, como el caso del médico que yo soy heterosexual, les advierto. Una de las piezas centrales de esa exagerada masculinidad es rebajar a las mujeres, tanto excluyéndolas de la vida pública con descalificaciones cotidianas en el lenguaje, los chistes y ciertas conductas que organizan la vida diaria del hombre. Las mujeres y los hombres gay se convierten en ese otro con los cuales los hombres heterosexuales contra quienes proyectan sus identidades supuestamente varoniles. También hay un esfuerzo por eliminar cualquier indicio de feminidad en el actuar cotidiano. Los varones heterosexuales enfatizamos los atributos considerados masculinos para repeler cualquier intento de subordinación por parte de los otros varones y para obstaculizar cualquier intento de insubordinación de las mujeres. Bueno, entonces la homofobia hace aparecer una ansiedad en los hombres heterosexuales, una ansiedad por el poder, y hace aparecer un temor hacia el amar, el desear y sentir placer con personas del mismo sexo, que en muchos casos nos lleva al extremo de ni siquiera poder abrazar a nuestros padres, a nuestro papá y a nuestros hijos varones. Nos remiten a una construcción de la subjetividad masculina que dista mucho de lo que aparentan los modelos hegemónicos. Por más que se esfuercen, por más tiempo que inviertan en mostrarse masculinos, el trabajo nunca se acaba y esto es desgastante y genera impotencia.
impotencia y ansiedad, porque la masculinidad nunca está totalmente comprobada. Siempre hay que seguirlo haciendo todos los días, en cualquier momento. Para las mujeres existe algo similar en cuanto a demostrar la feminidad, pero para los hombres pareciera ser que la presión es mucho más fuerte, ¿no? Entonces la homofobia no solo es vergüenza y culpa, perdón, me salté un poquito. El ideal hegemónico de masculinidad, dice Cone, cuando se internaliza, produce miedo, ansiedad, porque se basa en la represión constante de una dimensión irrenunciable a la vida, que es esto que se ha ido catalogando como lo femenino, ¿no? O sea, invariablemente todos tenemos aspectos de ternura, de afecto, que son considerados femeninos y que hemos tenido que hacer a un lado para no ser expuestos como homosexuales. Además, la división heterosexual o homosexual se encuentra imbuida en otros discursos que producen otras dicotomías como fuerte, débil, activo, pasivo, sano, enfermo, salvo, pecador, y la lista interminable, ¿no? Esto constituye al sujeto homosexual como una clase de varón de una naturaleza inferior e incluso antinatural. Entonces, la homofobia no solo es la vergüenza y la culpa por no poder cumplir con el modelo hegemónico de masculinidad. No solo es un sentimiento de insuficiencia por no alcanzar los niveles de hombría que deberíamos de cumplir, porque pues para eso tenemos testículos y pene, ¿no? Y hormonas, testosterona específicamente, sino que también nos genera la ansiedad de perder el lugar de poder que nos concede el patriarcado por el hecho de ser varones. Entonces, la homofobia es un temor muy intenso a perder esa posición de poder frente a los padres y frente a otras mujeres. Yo he tenido por lo menos 2 parejas que me han llamado, me han dicho que yo soy la mujer de la relación, porque soy esta parte como de afectiva, demandante de afecto, etc., ¿no? Entonces, esta limitante homofóbica no solo se genera desde los varones, sino que las mujeres también por ahí demandan ciertos estilos de masculinidad que a veces no se ajustan, ¿no? al ideal heterosexual. Ahora, ¿cuáles son estas limitantes que genera la homofobia? Por un lado, les decía, las limitantes en el área de la esfera de la salud de los varones. Por un lado, rechazar explorar el propio cuerpo. Muchos hombres no quieren ni verse al espejo desnudos, a tocarse, a identificar la forma, la textura y el color de nuestras diferentes partes del cuerpo, porque eso hace que se dificulte la detección de padecimientos de manera temprana, ¿no? O sea, no estamos atentos a lo que sucede con el cuerpo. Si nos tocamos demasiado, es una señal de que nos gusta nuestro pene, nos gustan los penes y nos gustan los cuerpos varoniles, ¿no? Muchos hombres asumen que solo los homosexuales son portadores del VIH y por lo tanto no se protegen durante los encuentros sexuales. Y cuando tienen encuentros sexuales con otros varones, asumiéndose heterosexuales, tampoco se cuidan porque como no son gays, pues no corren el riesgo, ¿no? Me imagino que empecé aquí a tener mucha experiencia con esa creencia. Otra limitante es que los varones somos muy reacios, muy reticentes a las intervenciones y maniobras médicas, sobre todo cuando el médico es varón, porque esas intervenciones son actividades que se perciben como invasoras y potencialmente generadoras de deseo homosexual. No nos gusta ponernos esta batita que nos deja las nalgas descubiertas. Si traemos hemorroides, no vamos a permitir que nos abra el recto. El examen de la próstata, creo que ese es como el ejemplo clásico de lo que dejamos de hacer o dejamos de atender de nuestro cuerpo por el temor a despertar este deseo homosexual. Otra cuestión aquí es la premisa de que el verdadero hombre siempre quiere tener relaciones sexuales y siempre puede tener relaciones sexuales. Entonces, si se te presenta una situación, si no traes condón o si no te gusta la persona, si te está tirando los perros, tienes que responder como hombre y entrar al acto sexual, ¿no? Entonces te expones ahí no solo al contagio, sino al malestar de haber tenido relaciones sexuales sin placer.